El día de hoy les traigo un programazo. Fíjense que el 1 de febrero en la T-Mobile Arena de Las Vegas, aparte del tirazo entre David Benavides y David Morrell, aparte de los otros tirazos del Perro Chulo contra Tashiro Fierro y Brandon Figueroa contra Fulton 2, por si fuera poco, tenemos una eliminatoria por el Campeonato del Mundo de Peso Pluma entre México y Argentina. La esperanza de Argentina, el gran ídolo de Argentina e invicto Mirko Cuello, con un récord profesional de 14 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, con 24 años, con una altura de 1,70 metros y un alcance de 172 centímetros, se enfrentará al Kiki Olivo de Hermosillo, Sonora. El Kiki es un estilista con un récord profesional de 22 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, tiene 25 años. El Kiki es más chaparrito que el argentino, mide 1,65 metros, tiene una efectividad noqueadora del 40% y ha hilado 2 victorias consecutivas. Su última pelea fue ante Javier Carrillo Montes y noqueó a su compatriota en el round 4 en Ciudad Obregón el 27 de septiembre del 2024. Para el mexicano, esta sería su segunda pelea en los Estados Unidos. La primera vez que el mexicano peleó en los Estados Unidos fue en el 2023 y perdió con el dominicano Luis Reinaldo Núñez. En aquel momento se jugaba el campeonato interino internacional de la IBF y se le escapó la oportunidad, pero ahora se le presenta una pelea mucho más importante. Se le presenta la oportunidad al mexicano de ir a pelear por un campeonato del mundo. Esta pelea contra la Esperanza Argentina es una eliminatoria salvaje para pelear por el campeonato mundial de la WBA. El que gane de este tiro será mandatorio para el campeón mundial Nick Ball de Inglaterra. ¿Cómo la ven? El que gane de aquí se enfrentará al chaparrón poderoso Nick Ball. Nick Ball estará esperando al argentino o al mexicano para defender su título mundial. Nick Ball es un boxeadorazo, uno de los mejores boxeadores que tiene Inglaterra en este momento. Peleó y perdió contra Rey Vargas y a muchos nos pareció que esa pelea contra Rey Vargas se la robaron a Nick Ball. El favorito para esta pelea sorpresivamente es el argentino. Las casas de apuestas tienen como favorito al argentino. ¿Cómo puede ser? Mirko Cuello ha hecho un buen trabajo, es campeón de su país, es campeón sudamericano y tiene más experiencia internacional que el mexicano. Ha peleado varias veces en los Estados Unidos y a los gringos les gusta mucho el estilo de este argentino fajador. El argentino es un gran fajador, lo que no es común en el boxeo argentino. Tiene poder en sus puños el argentino, pero ¿será suficiente para ganarle al mexicano? El argentino en una entrevista previa a este combate manifestó que está listo para hacer historia y que esta pelea la había estado esperando por más de un año. El argentino dice que respeta al mexicano, pero que lo va a noquear el 1 de febrero en la cartelera de David Benavides contra David Morrell. El Kiki, por su parte, ha estado mesurado, se ha manifestado tranquilo, dice que esta es su segunda pelea en los Estados Unidos y desde que le dijeron que se haría este tiro hace unos meses, ha estado entrenando como si no hubiera un mañana. El Kiki dice que este es el último paso antes de ir por un campeonato del mundo, el sueño de su vida, y dice que se llevará la pelea hasta la distancia, puesto que el argentino Mirko Cuello se le acaba el gas rápido. En sus últimas 2 peleas se llevaron a la distancia a Cuello en el 2023. Cuello ganó, pero batalló mucho, y no solamente batalló contra Rudy, también lo hizo contra Sulaimán Segawa de Uganda. El de Uganda lo puso a parir chayotes el 30 de marzo del 2024. La pelea contra el boxeador de Uganda se fue también a la distancia. El argentino ganó por decisión unánime, pero sufrió en grande. Mirko Cuello está acostumbrado a noquear rápido antes del round 6 y si no lo hace se empieza a fatigar. La Esperanza Argentina es un excelente boxeador, pero tiene muchos puntos débiles. El boxeo hacia atrás no es su fuerte y se cansa rápido. A mi parecer el mexicano tiene muchas más posibilidades de ganarle al argentino y no importa lo que digan las casas de apuestas. ¿Ustedes a quién le van? ¿Al Kiki o al Cuello?
Los leemos a todos, escríbanos con confianza. 1 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en la cartelera de David Morrell contra David Benavides. No se la pueden perder. La cartelera la podemos ver a través de Amazon Prime y de ESPN Knockout por Disney Plus. El sábado 1 de febrero, México contra Argentina, y el ganador va contra el chaparrón poderoso Nick Ball. Los dos son grandes boxeadores, los dos tienen estilos diferentes. El argentino es un fajador y el mexicano es un estilista que le gusta llevarse a sus rivales a aguas profundas. Técnica contra poder, y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y en otras noticias, mis amigos, ¿se acuerdan que hace unos días el Pantera Neri había publicado en sus redes sociales que regresaría al ring el próximo 24 de febrero? Pues el día de ayer se soltó toda la sopa completa. Vamos a ver al Pantera Neri en la cartelera de Junto Nakatani contra el General Cuellar. Pantera Neri hizo esta publicación en su cuenta de X. Ya, cómo le ha sabido sacar provecho el Pantera a sus redes sociales. Eso es lo que deberían de hacer todos los boxeadores, aprovechar su fama para hacer presencia en las redes y ganar más dinero. Ayer el Pantera Neri escribió que el 22 de febrero tendríamos otra mega pelea de México contra Japón. El rival es un japonés muy bien conocido por los mexicanos. El rival del Pantera Neri es Tomoki Kameda. Tomoki Kameda es el hermano menor del dueño de una de las promotoras más importantes e influyentes en Japón, Kameda Promotions. A Tomoki Kameda le apodan el Mexicanito, tiene 33 años y ostenta un récord profesional de 42 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut y 4 derrotas, todas ellas por decisión. Le dicen el Mexicanito porque aprendió a boxear en México, concretamente en Ciudad Neza. Hizo su debut en México en el 2008 y noqueó. Fue campeón Fecarbox WBC en peso gallo, fue campeón intercontinental Super Gallo por parte de la WBC, también fue campeón mundial juvenil gallo y se coronó en México en el 2010. El Mexicanito fácilmente ha enfrentado a más de 12 mexicanos en su carrera y a todos les ha ganado, excepto a uno, al mexicano Rey Vargas, quien le ganó en el 2019 en los Estados Unidos. Rey Vargas le ganó al Mexicanito en esa ocasión por decisión unánime. Tomoki Kameda tiene un gran problema y ese es el dinero. El problema es que es rico de nacimiento. El problema es que en Japón dicen que Tomoki Kameda infla su récord y que no es un boxeador de verdad. El respetable público de Japón no quiere en su mayoría a Kameda por ser un inflado. Hay un sector en Japón que lo idolatra y quieren ver a su ídolo pelear contra un gran boxeador mexicano, y ese es el Pantera Neri. Esta pelea no es por títulos, es por reputación. Vencer al Pantera Neri es la reputación que Tomoki Kameda necesita para dormir tranquilo y en paz. El Pantera Neri es mucho más popular en Japón que en México y cada vez que pelea el Pantera Neri en Japón es una locura mediática. Eso lo sabe muy bien Tomoki Kameda, quien espera demostrarle a sus fans que su boxeo es de aldeveras. Esta pelea será en Japón por lo que hemos podido investigar y estoy seguro que en el transcurso de los días el Pantera Neri nos dará más información a través de su cuenta de X. Por eso es muy importante que estés suscrito a Richie Blog. Suscríbete ahora mismo al canal si aún no lo has hecho para que podamos llegar a 100,000 suscriptores y estés bien al tiro con las noticias. Pantera Neri contra Tomoki Kameda para el 24 de febrero. Este va a ser un tirazo callejero. Me encanta la idea, ¿y a ustedes? El Pantera tiene 30 años y ostenta un récord profesional de 35 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, 2 derrotas. La última de ellas fue ante Naoya Inoue en el Tokyo Dome de Japón el 6 de mayo del 2024. Pantera regresa el 24 de febrero en una pelea que va a dar mucho de qué hablar. Tomoki Kameda es un personaje muy polémico en Japón y su personalidad le va a dar un toque especial a este tirazo. Físicamente, el japonés está más alto y más pesado. Tomoki Kameda mide 1,71 metros y el Pantera mide 1,61 metros. Pantera es un fajador y Kameda es un boxeador equilibrado. Se faja cuando tiene que hacerlo y se va a los puntos cuando debe, de acuerdo al estilo del rival. Es muy inteligente. Kameda estará protegido por su gente y por su hermano en esta pelea, pero el Pantera ya sabe lo que es pelear en Japón, ya sabe lo que es pelear en contra
de las adversidades, y estoy seguro que ganándole a Kameda, el Pantera se sacará la espinita de haber perdido contra Naoya Inoue. Por eso es muy importante para el Pantera y para Kameda esta pelea. Es por honor, es por dignidad, es por respeto y reputación. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Les parece chido este tiro? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y en otras noticias relacionado con lo mismo, ya salió el póster oficial de Junto Nakatani contra David el General Cuellar para el 24 de febrero, y es en esta cartelera donde el Pantera Neri va a pelear contra el hermano del dueño de Tomoki Promotions. ¿Se imaginan? Dos mexicanos fregones en Japón. Pantera contra Kameda y Cuellar contra Nakatani. Esto es una locura para todos los fans del boxeo. Está chido el póster amarillo con flamas naranjas. Nakatani contra Cuellar por el campeonato mundial de la WBC peso gallo. También pelea Seiya Tsutsumi contra Iga por el campeonato mundial de la WBA gallo, y Tenshin Nasukawa, el ex kickboxer que a mi parecer es puro aire, pelea contra el australiano Jason Moloney, el hermano de Andrew Moloney. Jason Moloney en sus redes sociales ha dicho que de perder esta pelea se retira para siempre del boxeo a sus 34 años. ¿Será esta la pelea del retiro de Moloney? Esta es una excelente cartelera, la mera verdad, y qué buenas peleas para febrero me cae. Buenas peleas. Este tiro, sobre todo de México contra Argentina, va a estar buenísimo. Este año, mis amigos, pinta genial para el boxeo, sobre todo para el boxeo mexicano. Hay peleas espectaculares dignas de pay-per-view. Y mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Si este video te gustó, regálame un like por favor y comparte este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, muchas gracias por ayudarme a que pueda estar aquí con esta maravillosa comunidad en Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos